Vale chimba, papi, si hay plata. Este man es muy de buenas. Este man es muy de buenas. Ojalá yo fuera así de buenas. Hola, mi nombre es Mateo y quiero empezar a hacer videos de cosas que me interesan y hoy me interesa esta noticia que se llama Nancy y Paul Pelosi ganan millones en operaciones bursátiles en empresas que ella regula activamente. La portavoz, que ya es uno de los miembros más ricos del Congreso, se ha enriquecido mucho más gracias a las maniobras de inversión en Big Tech mientras conversa en privado con sus directores ejecutivos. Esto lo pueden encontrar en Substack. Glenn Greenwald. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, es la sexta miembro más rica del Congreso, según las declaraciones de divulgación financiera más recientes presentadas en 2019. A medida que la demócrata de California ha ascendido en las filas del partido y ha obtenido cada vez más poder político, su riqueza personal se ha levantado junto con él. Pelosi ha visto aumentar su riqueza a casi 115 millones desde 41 millones en 2004, informa el grupo sin fines de lucro de transparencia Open Secrets. Incluso, según los estándares de riqueza que define ese cuerpo legislativo, más de la mitad de los que están en el Congreso son millonarios, la riqueza y el estilo de vida de la política liberal de larga data y la legisladora más poderosa de Washington son lujosos. Y desde que ascendió al primer puesto de la Cámara, Pelosi y su esposo Paul siguen enriqueciéndose cada vez más. Gran parte de su riqueza adicional se debe a decisiones extremadamente lucrativas y afortunadas sobre cuándo comprar y vender acciones y opciones en las mismas industrias y empresas sobre las que Pelosi, como presidenta de la Cámara, ejerce una influencia enorme y directa. Entonces les preguntaron, ellos dijeron, no, fue pura chepa. El sector en el que Pelosi compra y vende acciones con mayor frecuencia es por mucho la industria tecnológica de Silicon Valley. Cerca del 75% de la negociación de acciones de Pelosi en los últimos 2 años ha sido en Big Tech, más de 33 millones en negociación de dólares. Eso sucedió mientras una legislación importante está pendiente ante la Cámara, controlada por los comités que supervisa Pelosi, que podría remodelar radicalmente la industria y las leyes que rigen las mismas empresas en las que ella y su esposo comercian de manera más agresiva. En esta foto está más o menos, se ve lo rojo es de las acciones, cuántas de esas acciones son en Big Tech, pues en las de tecnología. Entonces eso es lo cagada, ¿no? El marido no se hace millonario en acciones de Domino's, ¿sí? O de Papa John's, o de Galletas Oreo. No, el marica preciso le pega a las acciones que la marida controla, pero no sé, o sea, como Nancy dice que ellos no hablan de eso, ellos no hablan de eso. Para subrayar el importante conflicto de interés en el corazón del enriquecimiento personal de la presidenta Pelosi, considere la compañía en la que Pelosi negoció con más frecuencia, Apple. La compra y venta en esta empresa presentó el 17,7% del volumen comercial total de Pelosi, y sin embargo, durante este mismo periodo, Pelosi mantuvo al menos una conversación privada con el CEO de Apple, Tim Cook, sobre el estado de Apple y los posibles efectos de la empresa de varios proyectos de ley pendiente para reformar Silicon Valley, porque eso está lleno, ¿no? Los lobistas, lo que hacen los lobistas es todo el día estar pendientes de llamar a los congresistas y a los representantes y eso, para decirles, ve, de pronto eso no sería lo mejor para mi empresa si vos pasas eso, o de pronto pasa esto y sería bueno para mi empresa, quién sabe, bueno, ¿por qué no? De pronto cagada, quién sabe. Entonces que a ella no la llaman los lobistas, no, a ella la llama el duro de Apple, Tim Cook, el famoso, el segundo después de Steve Jobs. El 22 de junio, The New York Times informó El 22 de junio, el New York Times informó sobre un retroceso contundente y de gran alcance por parte de la industria tecnológica desde que se anunciaron las propuestas de forma antimonopolio este mes. En particular, ejecutivos cabilderos y más de una docena de grupos de expertos y grupos de defensa pagados por empresas tecnológicas invadieron las oficinas del Capitolio, llamaron y enviaron correos electrónicos a legisladores y miembros de su personal y escribieron cartas argumentando por qué habrá consecuencias nefastas para la industria del país si las ideas se convierten en ley. Pero uno de los pasos más importantes tomados en contra de estos proyectos de ley fue una llamada personal realizada por el CEO de Apple directamente a Pelosi. En los días posteriores a que los legisladores introdujeron una legislación que podría acabar con el dominio de las empresas de tecnología, el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, llamó a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y a otros miembros del Congreso para hacer una advertencia. Cuando el señor Cook solicitó una demora en el proceso de consideración de los proyectos de ley por parte del Comité Judicial, la señora Pelosi lo instó a identificar objeciones políticas específicas a las medidas, dijo una de las personas.
Las fuentes, que se negaron a ser identificadas, trataron de convencer a los reporteros del Times de que la señora Pelosi rechazó las preocupaciones del señor Cook sobre los proyectos de ley. Ella no juega a eso, pero al hacerlo confirmaron el hecho bastante crucial de que el Pelosi estaba teniendo conversaciones personales y privadas con el director ejecutivo de una empresa en la que ella y su esposo tenían grandes inversiones y de la cual estaban ganando millones de dólares en riqueza personal. Según el informe, le preguntó a Cook qué cambios se necesitaban para evitar dañar a Apple y otros gigantes de Silicon Valley. ¿Puede incluso el partidario demócrata más duro justificar este flagrante conflicto de interés y trato propio? No es conflicto de interés. No es conflicto de interés porque Nancy dice que no es conflicto de interés. Entonces, ¿qué conflicto de interés estamos hablando? De hecho, las 5 acciones más negociadas de Pelosi en los últimos 2 años resultan ser los 5 gigantes de Silicon Valley que se verían más afectados por la legislación pendiente. 4 de ellas, Apple, Amazon, Facebook y Google, fueron todas las empresas identificadas por el Subcomité Antimonopolio de la Cámara como monopolios clásicos, mientras que la quinta, Microsoft, ha enviado ejecutivos a testificar repetidamente ante los comités de la Cámara liderados por los demócratas para defender a los demócratas. Facturas pendientes. En otras palabras, los Pelosi están negociando acciones en mayor medida en las empresas exactas cuyo futuro puede ser moldeado por los proyectos de ley que Pelosi y sus lugartenientes están negociando y guiando a través del Congreso. En esta imagen están más o menos cuáles fueron esas acciones que más se estaban moviendo en el portafolio de Nancy. Más allá de eso, Google, una de las empresas en las que las operaciones bursátiles de Pelosi han generado millones, es una de las 5 principales donantes del presidente de la Cámara. La pareja adinerada compra y vende acciones de Google, ganando millones, trabaja en proyectos de ley que afectan directamente la trayectoria futura de Google y prodigan las arcas de su campaña con dinero en efectivo, una fuente clave de su poder arraigado. Y todo eso es legal. Varias veces en los últimos años se han planteado serias dudas sobre las posiciones de acciones tomadas por Pelosi, que resultaron ser inmensamente rentables en circunstancias sospechosas. No sé sospechosas para quién, si Nancy dice que no pasa nada. Quizás el más inquietante fue un informe de Bloomberg News el miércoles pasado y otros días antes de Fox Business, que documentaron cómo el esposo de Pelosi compró opciones de alto riesgo en Google, Apple y otras compañías tecnológicas en febrero de 2020, justo antes de que el mercado comenzara a desplomarse debido a la epidemia del COVID-19 y justo antes de que la Cámara, dirigida por su esposa, presentara una nueva legislación para regular esas mismas empresas tecnológicas. O sea, perdió plata. Sin embargo, incluso cuando los precios de varias de las empresas se desplomaron, Paul Pelosi se aferró a ellas, solo para venderlas en junio pasado, con una enorme ganancia. Solo sus ventas de opciones en Google generaron más de 5 millones para la pareja. Si bien los intercambios no pueden declararse ilegales a menos que se pueda probar que Pelosi actuó con información no pública, en cuyo caso sería un delito grave de tráfico de información privilegiada, el hedor ético es obvio. Un encabezado de que el marido de Pelosi se hizo un resto de plata. Todo esto es aún más inquietante porque, como dijo Fox Business, esta no es la primera vez que las inversiones realizadas por Paul Pelosi se realizan muy cerca de los acontecimientos con el Congreso. 2 de los incidentes más perturbadores. En marzo, Paul Pelosi ejerció opciones de compra de Microsoft por valor de $1,95 millones, menos de 2 semanas antes de que el incondicional de la tecnología obtuviera un contrato de $22 mil millones para suministrar a las tropas de combate del ejército de Estados Unidos auriculares de realidad aumentada. Pura chepa, o sea, ese marica es un de buenas, porque Nancy dice que ella nunca le ha... ella no habla... Cuando ellos llegan a la casa, nunca han hablado de trabajo. En esa casa no se habla, está prohibido hablar de trabajo. Segundo caso, en enero compró hasta 1 millón de llamadas de Tesla antes de que la administración Biden presentara sus planes para brindar incentivos para promover el cambio de los automóviles tradicionales a los vehículos eléctricos. Este man es muy de buenas. Ojalá yo fuera así de buenas. En respuesta a las preguntas de los medios, Pelosi negó estar involucrado e incluso tener conocimiento de la negociación de acciones de su esposo. Por supuesto, no hay forma de confirmar o refutar esto, pero lo que está claro es que la gran riqueza generada por esas operaciones bursátiles a empresas que Pelosi afecta en gran medida y sobre las que claramente tiene información no pública, enriquece directamente a Pelosi. Vale chimba, papi, si hay plata. Entonces, ¿qué? Entonces uno diría, no, pues marica, estemos pendientes de ella que compra, ¿cierto? Y compramos nosotros y
por lo menos no vamos a salvar el mundo, pero nos hacemos pláticas, ¿sí o qué? Pues no, porque otra noticia, Twitter prohíbe la cuenta popular que destaca las operaciones bursátiles de Nancy Pelosi, @NancyTracker. Otra vez. Este es Tom Parker en reclaimthenet.org. Twitter arrancó @NancyTracker, una cuenta popular que documentó las transacciones bursátiles de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y llamó la atención sobre los millones de dólares que ella y su esposo generaron a través de las transacciones. La cuenta tenía más de 200,000 seguidores cuando fue prohibida. Algunos de sus tweets más populares destacaron que el papel de Pelosi como funcionaria del gobierno le da acceso a información privilegiada y señalaron que los rendimientos de Pelosi han superado significativamente tanto el mercado como algunos de los mejores inversores del mundo. Entonces por esta hermosa foto y está Walter Schloss, Bill Ackman, Warren Buffett, George Soros, Peter Lynch, Medallion Fund y Nancy Pelosi. Se los caga a todos, a todos. Nancy Pelosi es el putas del trading. El Nancy Tracker fue creado por el Free Press Report, que también creó la mayor cuenta de seguimiento de pruebas, Ghislaine Maxwell, @Tracker Trial. O sea, el mismo man que hizo el Tracker Trial de Ghislaine Maxwell, que también tumbaron, estaría el de Nancy Pelosi y también lo tumbaron porque se le dijo hijo de puta y lo banearon para toda la vida de Twitter a la persona que lo hizo. O sea, me imagino que a la organización de Free Press Report. Twitter suspendió ambas cuentas el día de hoy y afirmó que The Free Press Foundation había violado las reglas contra la manipulación de plataforma y el spam. También hizo referencia a reglas que prohíben amplificar o suprimir información artificialmente. Y eso es sacado del textual de la explicación que dio Twitter. Era sumamente contradictoria, o sea, era o amplificó o suprimió artificialmente información. No decía nada, como siempre, no decía nada textual, nada, mira, este fue el tweet y tal, nada, simplemente, está haciendo algo malo, chao. En octubre, menos de 2 meses antes de que se suspendieran las cuentas, @NancyTracker dijo que había recibido una orden de cese y desistimiento de un abogado que representa a alguien de alto rango en la oficina política. ¿Quién sería? El cineasta Daniel Bostic describió la censura de la cuenta @NancyTracker como una represión total y autoritaria solo unos días después de que Dorsey se fuera. El exdirector ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, renunció el 29 de noviembre y fue reemplazado por Parag Agrawal. Desde que fue nombrado director ejecutivo, Agrawal se ha enfrentado a un escrutinio por sus comentarios anteriores de que el papel de Twitter es no estar sujeto a la primera enmienda y que deseaba que Twitter hubiera censurado algunos contenidos antes. Imagínate, bueno, el inversionista y comentarista de Bitcoin, Anthony Pompliano, también sugirió que la censura estaba relacionada con Agrawal y el resaltar que las cuentas habían sido suspendidas y tuiteando el nuevo CEO de Twitter parece estar teniendo una semana ocupada. La censura de estas cuentas populares es la última de una ola de censura en Twitter que se ha producido desde que Agrawal tomó las riendas. Un enlace al sitio web de la Asociación Estadounidense del Corazón se marcó recientemente como inseguro y se suspendieron numerosas cuentas después de que Twitter anunciara nuevas reglas que prohíben compartir fotos o videos de personas sin su permiso. Entonces, Nancy no hizo nada porque Nancy es una señora buena gente que no habla de su trabajo con el esposo. Ellos lo único que son es de buenas, excelentes traders, son unos duros, nada más. Por si papi YouTube está mirando. Si van a hablar de esta mierda en Twitter, acuérdense de llevar en la buena a Nancy, porque en Twitter no se pueden criticar ni corruptos ni violadores, porque esa es la gente de bien que le gusta a Agrawal, ya vimos. Entonces, todo bien, suscríbanse ahí para ver más de esta mierda, más videos, más noticias. Vamos a descubrir qué putas pasa con estos hijos de madres juntos. Nos vemos en el próximo. Todo bien.